Chicos, muy buenos días. Espero que estén teniendo una excelente semana, que les esté yendo muy bien en todas sus actividades, que en esta semana de receso hayan podido dormir, hayan podido descansar muchísimo. En esta nueva sesión de ética vamos a trabajar nuevamente la resolución de conflictos, pero lo vamos a hacer desde una estructura que se llama el círculo de la violencia. ¿Listo? Este círculo de la violencia, digamos que lo vamos a abordar o lo vamos a ver desde el contexto de la aula de clase o los espacios que comparten ustedes con otras personas de su edad. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es revisar nuestro nivel de desempeño, en el cual se plantea que ustedes pueden participar en la búsqueda de acuerdos en conflictos que tienen con sus compañeros. ¿Listo? La manera en la cual ustedes pueden desarrollar técnicas para mejorar la convivencia, principalmente con sus compañeros, que son con estas personitas con las cuales ustedes de una manera más inmediata interactúan, se relacionan y se construyen como individuos. ¿Listo? Lo importante es, por ejemplo, entender o llegar a una definición de qué es un círculo de la violencia. El círculo de la sistema es un sistema de relaciones en las cuales las situaciones de tensión que llevan al conflicto se repiten una y otra vez. Es decir, existe una especie de esquema, llamémoslo así, que permite ver cómo ciertas acciones que hacen las personas se repiten sin fin, pero tienen como situación o como punto central la agresión, sea verbal, sea física, sea psicológica, y que daña a los diferentes miembros de nuestra aula de clase o de nuestro ambiente académico. Hay que entender que este círculo de la violencia también puede darse en las casas, puede darse con los grupos de familiares, para que tengamos presentes cómo puede ser aplicado. ¿Listo? La manera de interpretar este sistema es comprendiendo que hace referencia a cada nivel del círculo, es decir, vamos a revisar cada una de las partecitas de este círculo de la violencia para entender en qué momentos y cómo podemos llegar a romper dicho esquema. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un esquemita del círculo de la violencia. Este círculo de la violencia nos presenta tres momentos. Un momento que es el de tensión, un momento que es el de la violencia y otro momento que llamaríamos el de perdón. ¿Listo? Es decir, hay tres situaciones ahí que se repiten una y otra vez. Entonces, vamos a hablar un poco cuál es ese momento de tensión. Ese momento de tensión lo vamos a encontrar, por ejemplo, cuando alguien molesta a otra persona y no se toma ninguna acción correctiva por parte de un adulto o por la víctima, y tampoco se le dice que se incomoda. ¿Sí? Entonces, cuando alguien hace algo que, por ejemplo, nos molesta, pero no decimos nada, ¿sí? Nos quedamos con esa rabia ahí guardada. ¿Listo? Cuando esto ocurre en muchas ocasiones, vamos a llegar a algo que se llama el periodo de violencia, en la cual se manifiesta ese malestar de una manera explosiva y se agrede a la persona de manera verbal o física. ¿Listo? Entonces puede ocurrir en dos situaciones. Puede ocurrir que el niño que es molestado o al cual, digamos, se ha acumulado esa tensión, explote en un momento y agreda a otro. No tiene que ser, digamos, el agresor que siempre lo molesta, sino alguien más que justo en ese momento, digamos que hizo algo que no le agradó, o puede ser este agresor que sistemáticamente ha molestado a un niño muchas veces y va a llegar al punto en el cual él va a utilizar ahora la violencia física o la violencia verbal para poder seguir molestándolo. ¿Qué va a ocurrir, chicos? ¿O por qué llamamos que esto es un círculo de violencia? Porque cuando se da la agresión, el agresor se disculpa y no hay un cambio real. Simplemente él sigue molestando, dice, ay, qué pena, discúlpeme, y deja ahí la situación. ¿Listo? Y esto no cambia, no se modifica y nuevamente empieza a generar la tensión, va a llegar nuevamente a la violencia y finalmente va a llegar nuevamente a un periodo de perdón. Por eso hablamos de que es un círculo. ¿Listo? Porque hay esos tres momentos y esos tres momentos van a llevar a que se repita ese mismo sistema.
¿Listo? Por lo cual es importante, chicos, tener en cuenta que hay que hacer que si no hay una reflexión de la situación y no hay un cambio significativo en las conductas, esto se va a repetir y se va a reactivar una y otra vez. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, cuando molestan a un niño por ser muy pequeñito o por ser muy alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese chico se siente vulnerado. Esa tensión va creciendo y después llegan a agredirlo por ser muy pequeñito, ¿cierto? Entonces, cuando se les llama la atención a los niños que molestaron al niño pequeño, ellos simplemente se disculpan y a los 2 días, a la semana, vuelve y comienza el mismo esquema. Porque no hay una reflexión real y como tal, no hay una acción que permita detener o cambiar el pensamiento de estos pequeñitos. Podemos encontrarlo también en esos casos muy extraños, pero que existen, de niños que toman cosas de otros compañeros, ¿cierto? Entonces que piden prestada la cartuchera y nunca devuelven la cartuchera, o que por ejemplo sin permiso toman un color, toman un lápiz, toman un marcador, toman todos esos elementos, nunca los regresan. Y pues obviamente eso le genera molestia al niño que pierde sus objetos, porque él sí los ha cuidado, él sí los tiene en buen estado, ¿cierto? Y pues este chico no se los devuelve. Entonces, si él no tiene digamos, un cambio de actitud, pues va a llegar un momento en el que lo van a agredir por tomar las cosas de otros, o él va a agredir a los otros para obtener lo que quiere. Podemos también tenerlo cuando chicos de pronto de un salón más grande pueden molestar a alguien de un curso inferior, o los niños molestan a las niñas, ¿cierto? Porque no los dejan jugar algo, porque consideran que las niñas son más débiles, y se van a encontrar y se va a repetir este mismo ciclo del cual venimos hablando. Y también vamos a encontrar estas manifestaciones de violencia desde el aspecto físico, ¿cierto? De pronto estos niños que por su contextura física son un poquito más grandes, más altos, más gorditos que los demás compañeros, y que por eso el resto del grupo los molesta, les pone apodos, los insulta, ¿cierto? Porque recuerden que la violencia no es solo física, y entonces nos vamos a encontrar con unos personajes bastante lastimados en su autoestima, y que pueden recurrir a la violencia, o que están siendo una víctima sistemática de la violencia. ¿Listo? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos romper este círculo? Este círculo podemos romperlo, chicos, actuando de manera adecuada, es decir, cuando nos encontramos en una situación de tensión, recurrir a un adulto, a alguien que pueda ayudarnos a resolver esa situación, y promover pues que esas personas cambien sus actitudes de manera adecuada. Recuerden que un docente puede hablar con el niño que los está incomodando. Si la situación se molesta, pues ya existen otras personas. Digamos, en nuestro colegio está Joana, la psicóloga, está la profe Yadi, que les puede ayudar precisamente a esos chicos a entender su error y precisamente cambiar su forma para mejorar nuestra convivencia. ¿Listo, chicos? Entonces yo les voy a dejar la actividad en el Classroom para que ustedes estén súper pendientes y la entreguen a tiempo. ¿Listo? Que tengan una feliz semana. Chao.